Un gran movimiento se va a dar esta misma semana. Esto mismo me indican los movimientos tanto de Binance como de Tether, que se están preparando para un grandísimo movimiento. Durante el vídeo de hoy veremos qué puede ocurrir esta semana que proyecte este movimiento y sobre todo también hacia qué dirección se va a dar este movimiento. Por otro lado, revisaremos datos muy importantes del mercado tradicional que nos pueden dar pistas sobre lo que va a ocurrir y evidentemente analizaremos técnicamente todos los mercados, dónde está la liquidez, para tener todas las pistas que necesitamos para esta semana. Vamos a ello. Pues uno de los principales culpables que podrían darnos este movimiento tan fuerte con alta volatilidad podrían ser Trump y Xi. Y como puedes ver en la imagen de a continuación, ahora mismo está el equipo de Trump reunido con el equipo de Xi, el presidente de China, ahora mismo en Londres, negociando lo que podría ser un acuerdo comercial definitivo. Por supuesto, si se anuncia este acuerdo comercial y que todo ha ido correctamente, podría ser uno de los culpables de este gran movimiento, que en este caso sería la alza. Sin embargo, si de aquí no salen las cosas tan positivas como esperábamos, este catalizador podría ir completamente en contra. Sin embargo, y si me preguntáis mi opinión, pienso que no se reunirían estos países sin tener ya algo bastante acordado previamente, así que a priori parece que el evento va a cerrar de forma positiva. Por otro lado, para empezar a identificar en qué direccionalidad también podríamos ver este movimiento, es importante ver el estado del mercado y sobre todo también del mercado tradicional. Bien, pues como podéis ver en esta imagen, los ratios de toros versus osos están completamente desproporcionados. Como podemos ver, si lo comparamos con 2024, seguimos todavía muy lejos. Y esto lo que nos indica, básicamente, es que el miedo no se ha ido en los mercados. La gente sigue recelosa y pendiente, probablemente esperando grandísimas caídas. No se creen estas subidas. Y esto para mí es bastante bullish, es bastante alcista, sobre todo cuando en el mercado tradicional tenemos al S&P 500 y al Nasdaq prácticamente a nada de romper su último all-time high. Y otro dato que me parece muy relevante es la exposición de los inversores a la renta variable, ya sea acciones, cripto, etc. Bien, pues como podéis ver en esta imagen, estamos todavía muy lejos de que haya una exposición fuerte a la renta variable. Y si unimos esto con la imagen anterior, de aquí podemos extraer una información muy clara. Y es que como el promedio de los inversores sigue en miedo y no lo tiene claro, sigue en esta fase de incertidumbre, está subposicionado. Pero aún así, el mercado ha llegado cerca de all-time high, por tanto, está dejando fuera a muchísimos de los inversores que se están empezando a plantear, oye, debería de entrar ya, espero un retroceso para entrar. Lo que claro tenemos es que posicionados todavía no están. En algún momento estas compras van a entrar, ejerciendo una presión al alza. Así que también de nuevo, datos bastante alcistas. Otro dato que para mí marca mucho la direccionalidad y el sentimiento del mercado es el apetito por el riesgo. Además, normalmente un indicador bastante adelantado y como puedes ver en esta imagen, ya estamos llegando a niveles importantes de apetito por el riesgo. Así que mientras unos inversores siguen fuera del mercado y no posicionados, otros han decidido empezar a hacer compras de riesgo, tanto en acciones como probablemente también en sector cripto, que cuenta también como activos de riesgo. Y aunque este indicador sí que es cierto que está en la parte de arriba, seguimos lejos todavía y con margen suficiente para continuar viendo subidas. Sí que es cierto que cuando este indicador lo tenemos muy arriba, normalmente nos puede marcar ciertos tops locales, porque cuando vemos un sobreapetito por el riesgo, lo que estamos viendo en resumidas cuentas es una avaricia desmedida. Sin embargo, y bajo mi opinión, seguimos todavía muy lejos de esas cifras. Y ahora que tenemos un poco de contexto, veamos por qué os digo que creo va a haber un gran movimiento probablemente esta misma semana. Bien, pues Tether acaba de hacer un grandísimo minteo. Como podéis ver en esta imagen, acaban de mintear 1 billón de USDTs, algo que no veíamos desde hace 3 semanas, como podéis ver en esta misma imagen, y que después de esto vimos grandes movimientos en los mercados. Normalmente Tether suele tener bastante timing del mercado porque necesita mintear previamente, tener esa liquidez disponible para grandes eventos de volatilidad, como podrían ser por ejemplo este posible acuerdo arancelario de Trump con Xi. Pero no, por supuesto, esto no es todo, fijaros. Bien, como veis, Binance también ha minteado a través de Tether otro billón que le ha llegado directamente a su hot wallet. Y este mint tan potente que ha hecho Binance no lo veíamos desde las grandes subidas que tuvimos en noviembre, diciembre, cuando el mercado estaba repleto de FOMO. Bien, pues Binance hizo un mint muy similar a principios de noviembre y luego vimos esos 2 meses de euforia y de FOMO. Tenemos que entender que las instituciones como Tether y como Binance normalmente trabajan siempre con información privilegiada. Entonces lo que está muy claro, uniendo las dos, es que esperan, probablemente durante esta semana o como muy largo la próxima semana, un grandísimo movimiento.
Sin embargo, el minteo de stablecoins en sí no nos da una direccionalidad. ¿Por qué? Pues porque pueden mintear este capital porque se esperen caídas, de esta forma recomprarlas y posicionarse mucho mejor, o simplemente porque decidan inyectarlo ya al mercado, puesto que va a salir algún titular, alguna noticia destacada, para hacer compras casi de forma inmediata. Lo que está claro es que los dos creen que va a haber un gran movimiento y además lo están creyendo en simultáneo, así que probablemente veamos un movimiento muy fuerte. La pregunta es en qué dirección, y te adelanto, y después de ver lo que hemos comentado en este vídeo, pienso que probablemente sea hacia arriba, pero el propio Binance nos está dando ligeras pistas. A la par que Binance minteaba 1 billón de moneda estable, por otro lado retiraba, como puedes ver en esta imagen, 700 millones en Ethereum de su wallet caliente a su wallet fría. Tenemos que entender que cuando Binance hace movimientos de sus billeteras calientes a sus frías es porque no las va a tocar, los va a dejar holdeando durante bastante tiempo. Por otro lado, cuando vemos que la hot wallet de Binance se vacía, normalmente lo que vienen a posteriori son compras de Binance que van a seguir alimentando esta hot wallet. Y de nuevo, no veíamos la billetera de Binance tan vacía desde antes de noviembre de 2024. Y ya sabes lo que ocurrió luego. Por tanto, pienso que durante esta semana, la próxima semana, vamos a ver un gran movimiento. Pienso también que la probabilidad de este movimiento es que sea la alza. Lo que no tenemos claro es cómo nos van a sorprender y cuál va a ser ese titular que proyecte ese movimiento. A nivel noticias macroeconómicas tenemos que estar también muy atentos, porque miércoles y jueves son días de mucha volatilidad. Como puedes ver en esta imagen, tenemos todos los datos de IPC el miércoles, junto con una subasta de bonos del Tesoro a 10 años, cuidado con las subastas del bono del Tesoro que nos pueden dar fuertes movimientos, y el jueves nos vamos a nuevas peticiones de subsidio por desempleo, el IPP mensual y una subasta de bonos del Tesoro a 30 años, así que mucho cuidado el jueves con las subastas del Tesoro, con este tipo de bonos que ya sabemos que las cosas están muy delicadas en ese apartado, en el análisis lo vamos a comentar también. Bien, y pendiente de estos movimientos, ¿cómo están los mercados hoy lunes? ¿Cómo estamos arrancando la semana? Bueno, pues en preapertura veníamos cayendo y ahora estamos ya recuperando. Actualmente tenemos un Bitcoin muy fuerte subiendo un 2%, Ethereum un 1,25%, todo el sector de las criptomonedas al alza, un SP500 y un Nasdaq planos que están consolidando la rotura del nivel de los 6.000 y también calmando ligeramente la subida que tuvimos el viernes a última hora. Mercado asiático ha subido mucho hoy, tanto la bolsa china como el Nikkei. Y tenemos también a las 7 magníficas arriba. Bien, arranquemos los análisis primero de todo con el futuro del SP500, donde podemos ver claramente cómo cada vez que intentábamos superar el máximo y la zona de los 6.000 éramos completamente rechazados y ahora estamos consolidando. Esto que vemos aquí es una consolidación. De nada sirve romper si no sostenemos el nivel. Hemos visto un primer test, hemos vuelto a superar y ahora estamos aguantando. Una vez hayamos aguantado lo suficiente y después de romper este nivel que nos ha costado tanto, lo que tendría por tanto mucho sentido es ver otro tramo al alza con bastante fuerza, que nos acercaría a niveles muy cercanos a su all-time high anterior. Vamos a verlo desde el spot porque se ve mucho más claro. Como podéis ver en spot, llevamos ya 1, 2, 3, 4 días por encima del nivel de los 6.000, consolidándolo y aguantándolo. Y en gráfico diario vemos todavía más claro cómo estamos a nada de hacer máximos históricos en la bolsa. Y de nuevo repito, todos esos que se han quedado fuera, tanto instituciones como retail, no les va a quedar otro remedio que entrar. Y esto pienso que probablemente ocurra de forma casi inminente, porque superar los 6.000 para ellos pienso que probablemente ha sido ya la señal definitiva. Nasdaq nos dice lo mismo que el SP500, pero todavía más potenciado, conseguimos romper resistencias de 0,886, estamos también aquí prácticamente a niveles de máximo histórico, deberíamos de subir el Nasdaq un 1,80, que sabemos que para el Nasdaq es nada, y esto en una misma sesión podríamos hacer ya máximos históricos del Nasdaq. Y si hacemos máximos históricos del Nasdaq, luego vendrá, por supuesto, también el SP500. No todo es positivo, no todo es positivo. Hay que estar atento a las cosas peligrosas. ¿Dónde están los bonos del Tesoro? Rendimiento del bono del Tesoro a 10 años y a 30 años. El de 30 años lo teníamos muy controlado, estaba todo muy tranquilo. Rompimos los niveles técnicos importantes que para mí era este. Y desde aquí hemos visto una recuperación con muchísima fuerza. Una recuperación era normal, con tanta fuerza ya no me gusta tanto. Seguimos por debajo del nivel crítico, que es el 5%. Pero cuidado con la subasta del jueves, porque si la subasta del jueves sale mal, podría enviar los rendimientos por encima del 5% y esto sería malo para los mercados de renta variable, tanto para SP500 Nasdaq como también para el sector cripto. Así que los ojos puestos con las subastas de bonos a 10 y 30 años
del miércoles y el jueves, y también, por supuesto, a sus rendimientos. Si los rendimientos se quedan tranquilos, seguiremos viendo subidas en los mercados. Para mí ahora es una de las cosas que hay que tener más seguimiento en el apartado más negativo de los mercados. Y pasemos a cripto, porque después de la caída lo que estamos viendo es brutal. Empecemos por Bitcoin, que como vimos y teníamos marcado aquí, Bitcoin absorbió el 100% de la zona de liquidez, testeando toda la zona de máximos anteriores. No llegamos a absorber zonas de 98.000, siempre va a quedar esa posibilidad sobre esa liquidez que quedó atrás. Sin embargo, como podéis ver, la recuperación ha sido completamente brutal. Acabamos de romper la directriz bajista que se formó, además la hemos venido a testear si bajamos en baja temporalidad. La hemos testeado y Bitcoin sigue sumamente fuerte. Cuidado, porque después de absorber esa liquidez, igual decidimos ir a por nuevos máximos históricos. Pasemos a la liquidez porque se ve mucho más claro. Fijaros, caímos a zonas de los 100.000, testeamos, absorbimos toda la liquidez, dejamos algo de liquidez, como digo, hacia niveles de los 98.000, pero donde está el gordo de liquidez ya está por encima de los 111.000, 112.000... ¿vale? La tenemos ya bastante lejos y hemos absorbido mucho, así que mucho cuidado, como bien digo, porque bien desde aquí Bitcoin, después de absorber toda esa gasolina, podría irse directo a hacer nuevos máximos históricos. Eso, por supuesto, también apuntaría, ¿no?, a este flujo que estamos viendo, stablecoins, minteos masivos, que apuntan a una gran volatilidad. Así que mucho cuidado, sobre todo apuntar zonas muy importantes desde los 112.000 hasta niveles de los 115.700, que es donde tenemos este gran cúmulo de liquidez. Y lo que todos queréis saber, también, por supuesto, Ethereum y las altcoins. ¿Cómo lo tenemos a Ethereum? Bueno, dentro de este rango, el precio de Ethereum no se ha movido desde el 10 de mayo. Empieza a ver a nivel psicológico un desgaste por parte de los inversores. También lo veo incluso en este canal de YouTube. Como podéis ver, veníamos con más visitas, ahora hemos bajado. ¿Por qué? Porque cuando el mercado se pone lateral, desespera a los inversores. Pero estos laterales son muy importantes, son lo que consolidan las subidas, son lo que permiten a las instituciones acumular un activo antes de pumpearlo. Por tanto, para mí estos rangos son muy sanos y deben de ser así. Lo que todo sube de forma vertical, cae luego también de forma vertical. Sigamos estudiando dentro del rango porque nos deja dos zonas muy definidas. Venimos a absorber el 100% de la liquidez en Ethereum, ya lo comentábamos en el vídeo del viernes, rebotamos directamente a niveles del 50% del rango, recordáis lo que os dije, si recuperamos estas dos zonas de aquí, podríamos empezar a hablar de que Ethereum probablemente tenga una rotura del rango por la parte alta y podríamos descartar zonas de 2.244 a 2.178, que es una zona donde tenemos bastante liquidez en Ethereum. Mientras eso no ocurra, no podemos todavía descartarlo. Sin embargo, fijaros, estamos aquí bastante cerca. Si vemos algún movimiento fuerte al alza, podríamos recuperar zona de 2.545 y de recuperar y ponernos por encima de los 2.622 después de haber visitado la parte baja del rango, lo que tendría más sentido es venir a romper definitivamente la zona de los 2.800, que son la resistencia más importante para Ethereum a día de hoy. Si Ethereum rompe, las altcoins por supuesto lo van a seguir. Revisemos en gráfico diario Ethereum para que tengáis un poco de idea de cómo está la situación. Fijaros, acumulación, pump, acumulación, pump, acumulación. Podríamos ver una breve desviación aquí en amarillo que he marcado porque sería interesante y una buena zona oportuna de compra en Ethereum si se diera, pero lo que estamos viendo es una acumulación bajo resistencia. Todo necesita sus timings y sus tiempos. Y aquellos inversores que no están capacitados para esperar, pues probablemente no tengan los resultados que se esperan. Una vez rompamos esta zona, el siguiente nivel lo tengo muy claro, venirnos a zona de máximos 3.200 aproximadamente por Ethereum. Un movimiento que despertaría al ecosistema por completo, como bien podemos ver en el total, que hemos venido a niveles de máximos anteriores a absorber fuerza y desde aquí estamos rebotando. La siguiente parada sería volver a entrar en zonas de resistencia, que las tenemos bien claras, y de romperlo, que esto ocurriría si viéramos este movimiento de Ethereum al alza, probablemente podríamos empezar a plantear diferentes objetivos. Sin embargo, paso por paso. Cuando lleguemos os explico cuáles son. Y estas últimas caídas, como bien dije, eran oportunidades. Una de ellas os las compartí por este canal y por la comunidad de Catalyst. ¿Recordáis aquel proyecto que era interesante en la red de Solana, que lo teníamos bastante caro y os dije que era un proyecto muy interesante pero que no iba a entrar hasta que no viéramos correcciones que llegaran a zonas de los 132 millones, 84 millones de market cap y que si ocurría, iniciaría un DCA en compras? Bueno, pues así lo hice, inicié el DCA en compras y ahora ya estamos obteniendo muy buenas ganancias. Fijaros, desde los mínimos a los máximos, nada más y nada menos que un por 2.
Y a eso es a lo que me refería antes con Ethereum. La paciencia es un factor muy importante, no es todo, porque aparte de paciencia, necesitas habilidad, necesitas información, etc. Pero con habilidad e información, si no eres paciente y no dejas a los mercados tener sus tiempos, evidentemente vas a cometer muchísimos errores y te vas a perder grandísimas oportunidades, ya sea por comprar tarde y mal o por no saber esperar a que llegue tu turno. Esto es algo que nunca me cansaré de decir. Y bien, pues en Catalyst así lo compartí. Primero todo también compartí la tesis, que os la compartí también con vosotros de forma gratuita en YouTube. Luego el día que cayó, que fue 30 de mayo la primera vez que entramos a esta zona, les informé que hacía las primeras compras y desde ahí iniciaba el DCA. Y finalmente el otro día pues ya avisé de que habíamos entrado en ganancias. Más que nada también para que se tomen profits. Porque es igual de importante saber entrar a tiempo, identificar las zonas, saber hacer un DCA inteligente, como luego, por supuesto, tomar ganancias cuando ya tenemos el capital encima de la mesa. Y así lo comentaba 8 de junio, los que ejecutasteis el DCA ya vais más 90% profit y hoy varias veces les he avisado, acordaros de tomar ganancia, por favor. Sé que, por supuesto, es la parte más difícil de todas. Os recuerdo también a aquellos que queráis formar parte del Club Catalyst, acceder a toda nuestra formación, a nuestras inversiones en tiempo real, incluso a una mentoría 1-1. Aquellos que querráis nuestra ayuda para ir un paso más allá en este sector, tenéis en la descripción un formulario. Tomaos vuestro tiempo al rellenarlo porque si vemos que lo habéis rellenado de forma rápida, lo vamos a descartar directamente. Una vez lo hayas enviado, mi equipo analizará si puede ser un caso de éxito y te podemos ayudar, y si es así, te contactaremos. Bien, compañeros, pues una semana más con vosotros, pendientes de este gran movimiento, a ver si se da durante esta semana, esperando que probablemente sea al alza. Y ahora os leo yo en comentarios en qué direccionalidad creéis que se va a dar ese movimiento y a qué zonas y precios veremos Ethereum y Bitcoin después de estos grandes movimientos que os estoy comentando. Y ahora sí, esto es todo por hoy. Mucha suerte en los mercados, pero sobre todo, habilidad. Nos vemos.